Hola chicos, bueno, yo soy la profe Bárbara y hoy vamos a transportarnos al aula, ¿sí? Vamos a simular una clase, vamos a simular que esta pantalla es el pizarrón, ¿sí? Y que estamos todos en el aula, prestando atención, ¿sí? Y siguiendo la lectura. Bueno, como nosotros estuvimos hablando y viendo, repasando a través de los trabajos prácticos que estuvimos haciendo con la profe, nosotros estuvimos viendo la conformación del Estado Nacional Argentino, ¿sí? Una de las partes de la conformación del Estado Nacional Argentino es la unificación territorial. Bien, ¿qué queremos decir con la unificación territorial? ¿Qué pasaba en el territorio en ese momento? Bueno, uno de los principales obstáculos, ¿sí?, para el Estado Nacional era la existencia de fronteras interiores, ¿sí?, que separaban las zonas bajo su poder de las que controlaban los indígenas. O sea, hasta ahí el poder del nuevo Estado Nacional no llegaba bien, porque en esas fronteras habitaban los pueblos originarios, que eran dueños de esas tierras. Pero para el Estado Nacional esto era un obstáculo, bien, para expandirse y aparte para no llegaba su poder, su soberanía sobre esas tierras. Entonces para ello era un verdadero obstáculo, un obstáculo importante. Como podemos observar acá en el mapa conceptual, para orientarnos un poco, ¿sí?, sobre qué territorios, sobre qué tierras, sobre qué provincias, ¿sí?, y cuáles eran las agrupaciones, qué grupos originarios teníamos, ¿sí?, para saber sus nombres. En el norte teníamos a los Toba y a los Huichis, que dominaban la región del Chaco en las actuales provincias de Chaco y Formosa. En el norte de Santa Fe, al noroeste de Santiago del Estero y en el norte de Salta. Al sur, un variado conjunto de pueblos de origen mapuche, tehuelche y pampa habitaban el territorio pampeano patagónico, que comprendía el sur y el oeste del actual territorio bonaerense, el sur de las provincias de Mendoza, Córdoba y San Luis, La Pampa y todas las provincias patagónicas. Bien, ustedes pueden observar que yo acá les pegué un mapa. Nosotros podemos ver, ubicarnos, orientarnos, ¿sí?, y ver que teníamos muchas agrupaciones de pueblos originarios, ¿sí? Teníamos muchas que estaban expandidas y que estaban ubicadas en gran parte de nuestro territorio, ¿bien? Y es muy importante saber quiénes eran, reconocer sus nombres. Todavía algunas sobreviven a todo esto y tenemos, pero bueno, muchos pueblos fueron exterminados por completo, ¿bien? Y ahora vamos a ver una de las causas y uno de los representantes, ¿sí?, de estas campañas de exterminio hacia los pueblos. Pero lo más importante es que tenemos que saber el porqué. Entonces, a estos territorios que nosotros estamos hablando, los pueblos los denominaban desiertos, ¿sí?, como un sinónimo de espacio de vacío de civilización habitado por los bárbaros. Bien, algo que no había nada, algo que estaba ahí, que necesitaban ellos, y bueno, necesitaban tenerlo y lo denominaban como algo vacío, como un desierto, ¿bien? Entonces, uno de los argumentos de la civilización, Entonces, uno de los argumentos, ¿sí?, como ya habíamos hablado, el obstáculo para el Estado Nacional era la existencia de las fronteras interiores, ¿bien? Y otro de los argumentos de la civilización, entre comillas, ¿sí?, es que durante la segunda mitad del siglo XIX se difundieron en la Argentina teorías biologicistas originadas en los países centrales, ¿bien? Acá podemos ver en el mapa que al afirmar la superioridad de los blancos, siempre esto tomémoslo entre comillas, ¿bien?, estableció una jerarquización entre los pueblos superiores e inferiores. Acá podemos ver bien que están separados. Los primeros, bien, que son los pueblos superiores, eran los poseedores de la cultura y de los valores morales, bien, y tenían una misión, diríamos, civilizadora frente a estos pueblos bárbaros, bien, eran los que debían traerle esa cultura, ¿sí?, esos valores morales, porque para los blancos, ¿sí?, para estas mentes superiores, otra vez entre comillas, esa gente que vivía ahí en ese desierto, entre comillas, no poseían todo esto. Entonces ellos tenían una misión civilizadora sobre estos.
Bien, entonces, para llegar a todo esto que nosotros estamos charlando, hubo un plan, ¿sí? Y acá tenemos el título en el siguiente mapa, el avance gradual, se dice, el plan de Alsina. Entonces, volvamos hasta ahora tenemos, podríamos decir, dos argumentos, ¿sí? Uno era que no podían controlar la zona y las tierras que estaban bajo poder indígena. El segundo argumento, ¿sí? Es la teoría biologicista. Y el tercer argumento, ¿sí? Es que la ocupación de grandes extensiones de tierra por parte de los indígenas y sus ataques a las propiedades de los blancos impedían la unificación del territorio bajo una misma autoridad central. ¿Sí? Lo que habíamos hablado en el primer título. Dice, y a la vez obstaculizaban la integración del país al nuevo orden internacional, ¿bien? Al privar de tierras aptas para la producción exportable a los grandes productores. Durante la década de 1870 se plantearon dos políticas al respecto, y acá las podemos ver en el mapa. Una sostenía el avance gradual de la frontera, mientras que la otra, con el apoyo mayoritario, consideraba que había que poner fin al problema indígena por medio de un plan de exterminio. ¿Bien? De acuerdo con la primera posición, ¿sí? Que era el avance gradual de las fronteras, el ministro de Guerra de Avellaneda, Adolfo Alsina, presentó al Congreso un plan de extensión de la frontera mediante la construcción de dos líneas de fortines, comunicadas entre sí por el telégrafo y el establecimiento de nuevas poblaciones y estancias. Bien, hasta acá tenemos un plan, bien, que fue aceptado. Entonces iban a ir por ese, ¿sí? Un poco entre comillas también, más tranquilo, un avance gradual de la frontera. Y acá en este próximo mapa, ¿sí? Tenemos el título El avance represivo, la campaña de Roca, ¿sí? Bueno, sigamos para ver qué pasó. En 1877, Alsina falleció. Recuerden que Alsina, ¿sí? Era el ministro de Guerra de Avellaneda que había presentado el plan de extensión. Pero al morir Alsina, su sucesor, el ministro de Guerra, Julio Argentino Roca, impuso el criterio de los sectores más duros, ¿sí? El mayoritario, que quería el avance, que había que poner fin al problema indígena, ¿bien? Dice, su plan contemplaba organizar una gran ofensiva sobre el territorio de los indígenas para desplazarlo más allá del Río Negro. El Congreso autorizó la campaña militar y dispuso su financiación mediante un empréstito patriótico, que implicaba la venta anticipada de parte de las tierras que se conquistarán. Bueno, acá se puede ver que se tenían bastante fe, porque ya antes de llegar a esas tierras ya las estaban vendiendo, ¿sí? De esta manera, el Estado volcaba parte del esfuerzo económico en los terratenientes y grandes comerciantes, que eran los únicos con capacidad para invertir, ¿sí? Entonces, para finalizar, durante la primera etapa de la llamada Conquista del Desierto, iniciada en 1878, Roca dirigió ataques sorpresivos a las tolderías y realizó primero el reconocimiento del territorio. Y como segunda etapa, consistió en un avance general hasta el Río Negro. Lamentablemente, la superioridad técnica del ejército, ya probada en la represión de las rebeliones del interior, aseguró el éxito, ¿sí?